Después de 20 siglos que han pasado, la historia no ha podido borrar lo que sucedió allá en Jerusalén, la sangrante escena de un hombre que fue crucificado por un pueblo ignorante, que no conoció que aquel a quien le daban la muerte era el autor de la vida, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy presentamos el tema, la crucifixión. Para desarrollar este estudio sobre la crucifixión, vamos a tomar el respaldo bíblico en Mateo 27, versículos 24 al 26, que dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los 4 relatos evangélicos nos dan amplia información de lo que hace 2000 años sucedió allá en Jerusalén, que nadie, por indiferente que sea, lo puede pasar por alto. Se trata de la muerte de un hombre, pero no de un hombre cualquiera, porque estos mueren todos los días, sino de uno que además de ser hombre, también era Dios. La historia no registra otro caso igual a este, porque ningún hombre puede compararse a este hombre que moría allá en el Gólgota. Su nombre, Jesús de Nazaret, el que vino a salvar al mundo, pero el mundo, en vez de recibir la salvación, lo condenó a la muerte. El pueblo de Israel, en representación de toda la raza humana, fue quien se hizo responsable de esta muerte cuando le dijeron a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Los hombres han cometido grandes errores, pero nunca uno igual a este. Un siervo de Dios decía en su mensaje que toda nación en el mundo tiene un falso Dios que la representa. Los pueblos están llenos de dioses, pero con todo lo abominable que son, porque son dioses falsos hechos por mano de hombres. Sin embargo, los pueblos los honran, los adoran, se persignan delante de ellos y los pasean en procesiones en Semana Santa. Mientras tanto, Israel, que tuvo el grande honor y privilegio de ser visitado por el Dios verdadero, en vez de honrarlo, lo mató. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían anticipado los hechos, porque en la mente de Dios ya estaba previsto que esto tenía que ser así. O sea que Dios no fue tomado por sorpresa de que su Hijo iba a ser rechazado por el mundo. Por otra parte, la entrada de Cristo al mundo en un cuerpo de carne no tenía que tomar de sorpresa a los hombres, porque ya los profetas habían anunciado tanto su nacimiento como su ministerio y su muerte. Como ejemplo citamos a Isaías, que profetizó que iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14. El profeta Miqueas profetizó que iba a nacer en Belén de Judea, Miqueas 5:2. Así es que cuando el Señor hace su entrada al mundo, es en cumplimiento de lo que ya antes había sido anunciado. Por tanto, podemos conocer que cada paso que Cristo dio ya estaba marcado dentro de la profecía, incluyendo su muerte en el Gólgota y los sufrimientos que él padeció tanto física, moral y espiritualmente. Podemos deducir que los sufrimientos y la humillación por los que tuvo que pasar el Señor comenzaron desde el momento en que fue engendrado como un feto en el vientre de María, y este fue el punto máximo de la humillación para el Señor en el aspecto moral, porque siendo Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. Filipenses 2, versículos 6 al 8. O sea que el Señor Jesucristo descendió, porque siendo Dios entró al mundo en la minúscula figura de un hombre mortal. Por lo general, a nosotros los humanos nos gusta subir, pero no nos gusta descender, o sea, bajar de posición. Un hombre se siente feliz cuando llega a ocupar un puesto de importancia, ya sea en la política, en la empresa privada o en las partes del cine, televisión, etcétera. Pero si las circunstancias le son adversas en el futuro y tiene que solicitar el favor de sus conocidos para poder vivir, esta persona se siente humillada y defraudada, y no son todos los que resisten esta clase de circunstancias. En la Biblia encontramos el caso donde un hombre va a ser despedido de un gran puesto que desempeña como mayordomo,
y claramente lo confiesa que sus manos no están aptas para trabajar como jornalero, y si le toca pedir limosna, le daría vergüenza. Lucas 16, versículo 3. La mayoría de los mendigos nunca han sido ricos, pero cuando un rico llega a ser mendigo, moralmente esa es la situación más cruel que se le pueda presentar. Ahora veamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8, 9. Y aquí vamos a ver algo especial en estas comparaciones, y es que ningún rico que ha llegado a ser pobre lo ha sido porque él lo ha querido, sino por su desgracia que le ha venido. Pero Cristo, de su propia voluntad, dejó su reino, sus riquezas y su eternidad para someterse al tiempo, a la pobreza y al desprecio de la gente. Y todo esto lo hacía por amor a nosotros. Y económicamente hablando, su pobreza fue tal que un día dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. La historia de Cristo ha sido diferente de las demás historias. Los grandes hombres y mujeres del mundo fueron famosos mientras vivieron, porque después de muertos sus nombres se fueron olvidando, y algunos de ellos no son más que el recuerdo en el papel moneda, los sellos de correos o las páginas de la historia. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al ejercer su ministerio, poca gente supo quién era Él. Cierta vez preguntó a sus discípulos que qué pensaba la gente de Él, y el resultado de la encuesta fue el siguiente. Unos creían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, Jeremías o algún otro profeta. Mateo 16, versículos 13 y 14. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. Esto quiere decir que siendo él la luz del mundo, se encontraba rodeado de una multitud de ciegos que no podían identificarlo más que como a un hijo de carpintero. Y lo peor del caso es que esa situación persiste también hasta el día de hoy, cuando el mundo se ha lanzado en busca de valores humanos, pero no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo, su fama se ha ido extendiendo por todo el mundo, y la Iglesia redimida con su sangre se adjudica el derecho de proclamar la salvación, sus milagros, sus virtudes, su deidad y su señorío. Mientras vivió en su cuerpo de carne, la gente no supo quién era él, pero después de su muerte, todo el mundo conoce su nombre. Algunos toman su nombre para burlarse de él, otros usan su nombre para amparar sus falsas doctrinas. Los satanistas y los ateos pisotean su nombre, pero los que lo hemos aceptado como Salvador y Señor, honramos y bendecimos su nombre. Las huestes celestiales también le honran, y cuando hace su entrada al mundo en un cuerpo de carne, la orden es que le adoren todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Y es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Su aparición en el mundo fue de alegría para los ángeles, de gran gozo para los magos de Oriente, de temor para los pastores y turbación para la mayoría, pues toda Jerusalén, comenzando con Herodes, se turbaron cuando recibieron la noticia que había nacido el Rey de los judíos. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando el Señor tenía 12 años, asombró a los doctores de la ley, demostrando sus altos conocimientos en preguntas y respuestas, estando con ellos en el templo. Lucas 2, versículos 47 y 48. Cuando comenzó su ministerio, Satanás enfiló su ataque contra él, primero tentándole en el desierto, y después usando a los fariseos, a los ancianos sacerdotes y escribas. Y este grupo de religiosos obstinados fue el principal obstáculo que se interpuso en el ministerio del Señor. Pero de todas maneras él tenía que terminar su obra, aunque ellos no entendieran su mensaje, pues su plan era entregar su vida en la cruz para que por medio de su sacrificio el mundo alcanzara el perdón de Dios. Su sangre tenía que ser derramada, era necesario, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Esto, por supuesto que ni los discípulos lo entendieron al principio. Cierta vez él les declaró que era necesario ir a Jerusalén, donde tenía que padecer de los ancianos, de los sacerdotes y escribas,
y que tenía que morir y resucitar al tercer día. Con esta declaración, el apóstol Pedro quiso darle un consejo al Señor y tomándolo aparte del grupo le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor sabe perfectamente bien que Satanás está usando al apóstol y le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, versículos 21 al 23. ¿Qué diríamos a esto? Sencillamente que si el Señor acepta el consejo de Pedro, ni usted ni yo seríamos salvos. Pero el Señor iba a continuar y nadie lo iba a detener. Recordemos que el reino de las tinieblas se había reconcentrado en Jerusalén y Satanás tenía que echar mano de todo lo que tuviera a su alcance para evitar que Cristo salvara al mundo. Y el Señor no solamente presiente, sino que Él sabe que el enemigo lo está estrechando y que cada día que pasa el cerco se va cerrando contra él. Por tanto, la lucha tenía que ser fuerte, una lucha de titanes, una guerra espiritual entre las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. El Señor sabe que la salvación del mundo está en sus manos y no tiene que retroceder. Él sabe que la copa es amarga, pero hay que beberla. Tal vez los ángeles deseaban entrar en acción en defensa del Señor, pero en este caso ellos no tenían que intervenir, porque se trataba de una lucha personal entre Cristo y Satanás. Ya Dios había anticipado los hechos cuando en Génesis 3:15 anuncia que la simiente de la mujer, o sea, el Señor Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, esto es, al diablo. Pero el diablo también tenía que herirle en el calcañar, o sea que iba a herirlo cruelmente, le iba a desfigurar el rostro y le iba a arrancar la piel a latigazos, y por último le causaría la muerte física. Aunque esto ya el Señor lo sabía y se lo había dado como enseñanza a sus discípulos, que era necesario morir y resucitar al tercer día. Mateo 17, versículos 22 y 23. Por esta razón es que el Señor tenía que permitir que el diablo lo maltratara físicamente, porque espiritualmente Cristo es quien tenía que vencer. La obra tenía que ser perfecta, el sacrificio tenía que ser consumado en su totalidad. No podía haber una falla en ninguna manera. Recordemos que Dios es perfecto y todo lo que Él demanda tiene que ser perfecto. Por su parte, los fariseos, como instrumento del diablo, fallaron de principio a fin, violentaron la ley más de una vez y perdieron la batalla al final. Más adelante mencionaremos punto por punto todas las fallas que ellos cometieron, tomando como base la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, conforme a las palabras, las acciones y la conducta de nuestro Señor Jesucristo, su propio verdugo, Poncio Pilato, declaró públicamente: ningún delito hallo en este hombre. Continuaremos. La Biblia nos enseña que desde que el hombre pecó, Dios se propuso salvarlo, y en Génesis 3:15 aparece la promesa por primera vez. Pero como el cumplimiento de esta promesa se iba a efectuar siglos más tarde, entonces Dios implantó una manera de tratar con el hombre, para lo cual constituyó sacerdotes según el orden de Aarón. Estos sacerdotes eran los que representaban al pueblo ante Dios y tenían que acercarse con sacrificios de animales, y la sangre era rociada en el velo del altar para perdonar y cubrir los pecados del pueblo. Pero este sistema de sacrificios no iba a ser permanente. Un día tenía que terminar, y ese día llegó, y fue cuando nuestro Señor Jesucristo moría en la cruz del Gólgota, derramando su sangre para quitar el pecado del mundo. Ese día el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Mateo 27, versículo 51. Eso quería decir que de ahí en adelante los sacrificios de animales ya no iban a ser necesarios. Ahora, sentémonos por un momento a la mesa donde el Señor está celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, versículos 26 al 28. Esa cena
simbolizaba lo que al siguiente día iba a ser una realidad. Y esa misma noche, el Señor se encamina con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos, y en ese monte había un altar de oración conocido como Getsemaní. Ese era el lugar preferido donde el Señor oraba, y que esa noche se iba a convertir en la antesala del sufrimiento. Esa noche tenía que pelear una batalla, la más cruel de todas. Él sabe que al siguiente día va a estar al frente de una multitud que va a pedir su muerte, y la lucha tiene que librarla él solo. Los ángeles, aunque desearan, no pueden intervenir, y aun cuando clama al Padre para que dé su aprobación de si toma o no la copa de la amargura, no hay respuesta a esa petición. Y el silencio del Padre significa que hay que tomar la copa, hay que continuar hasta el Gólgota. En ese momento el Señor se encuentra solo, pues los discípulos duermen a cierta distancia. Él les había dicho: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y aunque tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, todos se durmieron. O sea que Cristo oraba solo, pero la lucha era tan grande que en su angustia pidió a sus discípulos que no se durmieran, que velaran junto a él, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, versículos 36 al 38. En ese momento, el Señor necesitaba la colaboración de los suyos, que una nube de oración lo cubriera para reanimarlo y cobrar fuerzas, para terminar la dura prueba que ya había comenzado. Y mientras los discípulos duermen, una turba guiada por Judas Iscariote se acerca al lugar donde él se encuentra para tomarle prisionero. El Señor calificó esa hora como la hora de la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53. Respaldados con la doctrina bíblica, todos sabemos que un solo demonio es capaz de destruir a una persona, pero cuando se trata de enfrentarse al Señor Jesucristo, Satanás convoca a todo el reino de las tinieblas y toda la potestad del infierno se deja sentir en el huerto de Getsemaní. Y los instrumentos humanos escogidos por el diablo son los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él. Lucas 22, 52. Luego lo llevan atado a la casa del sumo sacerdote, donde tenía que ser interrogado por aquellos que representaban la ley de Dios. Ellos sabían perfectamente bien que el Señor era un hombre bueno, y aunque no lo reconocieran como Señor y Salvador, pero sabían que en vez de males Él había hecho mucho bien al pueblo. Pero Satanás había llenado el corazón de ellos de envidia, y al no hallar un delito de qué acusarle, entonces echaron mano de sus virtudes para poder condenarle, ya que cuando el Señor confesó a manera de una respuesta que Él era el Hijo del Bendito, esto fue suficiente para que el concilio, dirigido por el sumo sacerdote, le declarara reo de muerte. Para el sumo sacerdote, Cristo era un blasfemo y un violador de la ley, pero explicamos que el Señor jamás iba a violar lo que Él mismo había establecido. Fueron ellos los que violaron la ley de Dios más de una vez, y esas violaciones las damos a conocer a continuación. Como ejemplo, tenemos que la ley dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23:1. Ahora veamos qué hicieron los que representaban esta ley, y citamos: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26, versículos 59 al 61. El Sanedrín violó la ley tomando testigos falsos. Éxodo 23:7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque no justificaré al impío. Al Sanedrín se le olvidó que existía este pasaje de la ley y pidieron a gritos la muerte del Señor. Los mismos sacerdotes incitaron al pueblo para que gritaran frente al tribunal de Pilato para que éste decretara la sentencia de muerte. Poncio Pilato les había ofrecido soltarles un preso, y en ese tiempo el más famoso, el que tenía más cartel, era Barrabás. Este era homicida, revoltoso y ladrón. La propuesta de Pilato es que a cuál de los dos le va a soltar, a Cristo o a Barrabás,
Y los sacerdotes, junto con la multitud, violaron la ley al pedir la muerte de un inocente y justificar al impío Barrabás. Lucas 23, versículos 19 al 25. En el caso de Judas Iscariote, por supuesto que no cometió una simple falta, sino el pecado más horrible en la historia, al haber traicionado y vendido a su maestro por 30 piezas de plata. Sin embargo, conforme a la ley, podía alcanzar perdón, y en este caso, los sacerdotes tenían que aceptar el dinero que Judas devolvió cuando se arrepintió de haber vendido al Señor. Y siempre conforme a la ley de Moisés, ellos le hubieran exigido la ofrenda que se demanda en este caso, según Levíticos capítulo 6, versículos 4 al 7. Pero ¿qué pasó cuando Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos? Judas se presenta ante ellos y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. El deber de ellos era atender a Judas según la ley, pero la respuesta de ellos fue esta: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo 27, versículos 3 y 4. Aquí también los sacerdotes violaron la ley. También la ley dice que el sumo sacerdote que fue consagrado para llevar las vestiduras no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Levíticos 21:10. Aquí dice que el sumo sacerdote no rasgará sus vestidos. Pero veamos este otro caso y citamos: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Rasgando sus vestiduras, el sumo sacerdote violaba la ley. También la ley dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Los dos títulos Cristo los representa, juez y príncipe, y ellos maldijeron al Señor principalmente cuando pendía de la cruz. El apóstol Pedro nos dice que cuando lo maldecían a Cristo, Él los bendecía. Primera de Pedro 2:23. Los sacerdotes aquí también violaron la ley, maldiciendo al príncipe de su pueblo. Ahora vamos a analizar las profecías que se cumplieron principalmente en la crucifixión. Y en primer lugar diremos que el Señor es anunciado por el profeta Isaías, que tenía que morir como un cordero sacrificado. En Isaías 52:14 se habla de los golpes que iba a recibir nuestro Señor Jesucristo, principalmente en el rostro, de tal manera que iba a quedar totalmente desfigurado. Toda la hermosura de su rostro iba a desaparecer por los fuertes puñetazos de los alguaciles, y los gobernantes de las naciones se asombrarían de este sangrante y doloroso espectáculo allá en el Gólgota. En Isaías 53, versículo 2, se nos dice que el Mesías ha perdido todo parecer y hermosura, y ningún atractivo físico se halla en él. Y el impacto del mundo al verlo crucificado es que no se halló en ellos el más mínimo rasgo de compasión, aunque aclaramos que Cristo no es digno de compasión, sino el mundo. Pero viendo el caso desde el punto profético, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Esta es una apreciación muy fuerte que hace el profeta con respecto a la falta de sentimiento humano, y al llegar a este punto diremos que hasta los apóstoles que le acompañaron por 3 años y medio en su ministerio, le abandonaron en el momento más duro de su prueba, aunque aclaramos que los apóstoles no fue que lo despreciaron, sino que lo que operó en ellos fue el miedo, ya que la situación política en ese tiempo en Jerusalén estaba bastante candente, ya que el Señor Jesucristo no había sido denunciado solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político, ya que la acusación que le hicieron ante Pilato fue la siguiente: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas 23:2. Con esta acusación, los acusadores no hablaron verdad,
porque en primer lugar Cristo no pervertía la nación, y en segundo lugar no prohibía dar tributo a César, porque cuando cierta vez se le preguntó que si era lícito dar tributo a César, él respondió y dijo: dad a César lo que es de César. Mateo 22, versículos 15 al 21. Y por considerar al Señor como un líder que se oponía al imperio romano, según ellos, fue que sus discípulos por miedo se alejaron de él, al grado que aún el apóstol Pedro, que era quien encabezaba la lista de los 12, le negó por 3 veces, tal como Cristo se lo había profetizado unas horas antes. Y vamos a citar estas 3 negaciones. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó, de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26, versículos 69 al 75. Ya todos sabemos que era necesario que el Señor padeciera y que muriera desangrado en la cruz, porque era la única forma en que el mundo podía ser salvo. Pero viendo la escena desde otro ángulo, y aunque el Señor no necesita de la ayuda humana para sostenerse, tenemos que admitir que en su muerte estaba solo, pues aparte de unas santas mujeres, incluyendo a su Madre María, que caminan a cierta distancia y que se lamentan cuando él va con su cruz a cuestas, nadie más se ve por ningún lado que grite una consigna a su favor. No hay nadie que proteste, nadie sale en su defensa. Todos aquellos que recibieron favores de él, como Jairo, la viuda de Naín, Lázaro, Bartimeo, el leproso que fue sanado, los paralíticos sanados, etc., ¿dónde se encuentran ahora? ¿Dónde estaba aquel pueblo que 6 días antes gritaban: Hosana al Hijo de David? A todos estos podríamos criticarlo duramente por no dar un paso al frente en defensa del Señor. Pero mejor nos vamos a ubicar en aquella época, y creo, sin temor a equivocarnos, que si nos hubiera tocado a nosotros estar allí, posiblemente habríamos actuado de la misma manera, pues ya todo estaba profetizado que estas cosas tenían que ser así. Continuaremos. La crucifixión de Cristo debe ser considerada como la parte central del Nuevo Testamento, el lugar donde convergen la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento. Pero además de profecía, también vamos a incluir la simbología de 3 montes que menciona la Biblia y que están estrictamente ligados al ministerio de Cristo, y que mucho nos van a ayudar en este estudio sobre la crucifixión. Y en primer lugar tenemos el monte Sinaí, que fue el lugar que Dios escogió para entregar la ley a Moisés. En ese monte Dios estableció un sistema de culto que estaba enmarcado dentro de una ley de sacrificios, donde cierta clase de animales eran sacrificados y su sangre el sacerdote la rociaba en el velo del altar. Pero dentro del servicio ritual, además de la sangre, también se ofrecían otros elementos, tales como los panes de la proposición, el aceite, la flor de harina, el trigo, la cebada, las hojaldres, los candeleros, el arca del pacto con todos sus implementos, sin faltar el incienso que el sacerdote ofrecía ante el altar. Todo lo que implicaba la ley levítica era una figura o sombra de lo que sería después, ya que el sacrificio de Cristo absorbería por completo todo lo relacionado a la ley de las ceremonias y sacrificios, que por cierto eran imperfectos en la antigua ley, o como lo dice el apóstol Pablo, que la ley nos conduce a Cristo, Gálatas 3:24. Y si usamos los símbolos, diríamos que el monte Sinaí nos conduce a otro monte, y es el monte del Gólgota, pero explicamos que el trayecto de un monte a otro resultó bastante difícil y escabroso, y no me refiero del recorrido que los israelitas hicieron desde el Sinaí hasta Canaán, porque no vamos a medir la distancia en kilómetros, sino en profecía, ya que después de haber sido dada la ley levítica, todos los profetas en los años posteriores
se ocuparon de anunciar el advenimiento de Cristo, y ellos escribían siempre sin saber quién era ese personaje de quien ellos escribían. Nunca lo supieron, según nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por su parte, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, versículos 16 y 17. Por supuesto que los profetas no lo vieron ni le oyeron, pero todo se cumplió de lo que él escribieron. Lucas 24, 44. Hemos mencionado dos montes como ser el Sinaí y el Gólgota, pero también tenemos el monte de los Olivos, que se encuentra al oriente de Jerusalén, y es donde el Señor acostumbraba a orar, y fue allí donde dio las últimas enseñanzas a sus discípulos. Y ese mismo monte de los Olivos será el escenario donde nuestro Señor pondrá sus pies de nuevo, cuando descienda a la tierra en su segunda venida. Así lo dice Zacarías 14:4. Estos tres montes que hemos mencionado, el Sinaí, el Gólgota y los Olivos, también están relacionados con las tres clases de regalos que los magos de Oriente le trajeron al Señor cuando nació en Belén de Judea. Mateo 2:11. Y vamos a comenzar con el incienso, o sea, el monte Sinaí. El incienso era una sustancia aromática que se quemaba y se ofrecía en el templo, y era uso exclusivo de los sacerdotes, según el orden de Aarón. El incienso simboliza el sacerdocio de Cristo, y por tanto también simboliza el monte Sinaí, donde fue establecido el sacerdocio levítico. También el incienso es un símbolo de la oración, según el Salmo 141, versículo 2. También en Apocalipsis 8, versículos 3 y 4, se nos dice que el incienso son las oraciones de los santos. Recordemos que el Señor Jesucristo representa el puesto de gran sumo sacerdote entre Dios y los hombres, o como lo dice el apóstol Pablo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. El otro regalo que trajeron los magos era mirra, que también simboliza el Gólgota. La mirra era una sustancia que podía ser líquida o sólida, y se extraía de una planta que abundaba en Arabia y Etiopía, y se podía usar en tres formas: como perfume, como medicina y también para embalsamar cadáveres, y su sabor era amargo, y por supuesto que nunca se usaba como bebida. Estas tres funciones desempeñó la mirra en el Señor Jesucristo. Y en primer lugar diremos que sus vestidos exhalaban olor a mirra. Salmo 45:8. Como símbolo de sanidad, todos sabemos que el Señor operó sanidades sobre todos los que vinieron a Él. Y como símbolo de la amargura, en el Gólgota le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Marcos 15:23. Los soldados romanos acostumbraban dar de beber mirra a los sentenciados a muerte para hacer más angustiosa su muerte. Y por último, la mirra fue usada para preparar el cuerpo del Señor cuando Nicodemo y José de Arimatea lo quitaron de la cruz. Juan 19, versículos 38 al 42. Y ahora vamos a mencionar el otro regalo que trajeron los magos, y es oro. El oro simboliza la pureza y la realeza de Cristo, y al mismo tiempo también representa el monte de los Olivos, que es donde el Señor recibía poder cuando oraba al Padre. El oro simboliza que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Examinemos las palabras de los magos que dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:1. Aquí vemos que Cristo es identificado como Rey, porque le traen regalos. La costumbre oriental era que a ningún rey se le visitaba con las manos vacías. Se consideraba una falta de respeto y aún una descortesía que cuando se visitaba a un rey no se le trajesen presentes, tal como sucedió con el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Y por otra parte, los magos identifican al Señor Jesucristo como Dios, porque vienen a adorarle. Y aquí cabe explicar que a los reyes no se les adoraba, sino que se les reverenciaba. Y si los magos vienen a adorar a Cristo, es porque saben que además de ser rey, también es Dios, porque Dios es el único que merece ser adorado.
Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Ahora vamos a estudiar las profecías que tuvieron cumplimiento antes, durante y después de la crucifixión. Y en primer lugar mencionaremos las 30 piezas de plata que Judas recibió de parte de los sacerdotes al llevar a cabo este vil contrato. Los sacerdotes, cegados por el odio y la envidia, no se dan cuenta que en ese momento le están dando cumplimiento a una profecía que fue dada 550 años antes por el profeta Zacarías, y citamos: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Ese sería el precio con que Judas vendería a su maestro. Veamos el cumplimiento. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me querréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, versículos 14 y 15. Aquí vamos a notar algo, y es que no es Judas el que pone el precio, sino los principales sacerdotes, y estos, en una forma de menosprecio hacia el Señor, le asignan esa cantidad, porque 30 piezas de plata era el precio de un esclavo según la ley de Moisés. Éxodo 21, 32. Cuando Judas vendió al Señor, después se arrepintió y fue al templo alegando con los sacerdotes que había vendido sangre inocente. Judas espera que ellos le reciban las monedas que unas horas antes ellos le habían entregado, pero no fue así. Ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo 27, versículos 3 y 4. Según la profecía de Zacarías, esas monedas, en vez de entrar al arca de Dios, iban a tomar otro destino. Dice el profeta: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora veamos el cumplimiento de esta profecía. Después que Judas confiesa su arrepentimiento delante de los sacerdotes, y estos, en vez de compadecerse de su problema, le recriminan y no le dan ninguna importancia a toda la angustia que lo quema por dentro, y en su desesperación, sabiendo que aquellas monedas le queman no solamente las manos, sino también el alma, las arrojó contra el piso del templo y salió desesperadamente al encuentro de su propia muerte. El dinero que Judas arrojó al piso del templo, los sacerdotes lo recogieron, pero no lo echaron en el arca, y se dispusieron comprar un cementerio para sepultura de los extranjeros, tal como estaba escrito por el profeta. Algunos preguntan que si Judas pudo haberse salvado. Yo diría que sí pudo haberse salvado. El problema de Judas es que en vez de acudir a Cristo antes que muriera en la cruz y le hubiera implorado su perdón, estamos seguros que el Señor lo hubiera perdonado. Pero él tomó otro rumbo, el rumbo equivocado, y se fue donde los sacerdotes, tal como hacen hoy millones de pecadores que van tras una religión de hombres, una religión sin sangre, una religión sin vida, y su condición es la misma de Judas Iscariote, que al final se mueren sin salvación. Explicamos que la salvación de un pecador solamente a Cristo le interesa, porque Él fue el único que ha pagado un alto precio de sangre por cada uno de nosotros. Pero dirán algunos: ¿por qué Dios anticipó los hechos con respecto a Judas, dando los más mínimos detalles? Explicamos que Dios no fija el destino de los hombres, ni para ser salvos ni para ser condenados. Cada quien elige su propio destino. Dios no tiene un programa de gente salva y gente que va a ser condenada. Si así fuera, entonces Él haría sección de personas, y la Escritura dice que Dios no actúa de esa manera. Lo que Dios hace en su omnisciencia es ver el futuro de las personas, y Él sabe cuál va a ser la actitud de cada uno de nosotros, aunque a esta persona le falten siglos para nacer en el mundo. Dios anticipadamente lanza su profecía por medio de sus profetas. Si así no fuera, entonces no sabríamos que Cristo viene por segunda vez. Y volviendo a Judas, no fue Dios quien lo condenó, fue él quien buscó su propia condenación. Y con respecto a la traición de Judas, el rey David lo identifica 1000 años antes. Sí, ahí lo vemos en el libro de los Salmos, que lo identifica el rey David 1000 años antes de que Judas nazca en el mundo. Y él da las características de su actuación, como que iba a ser uno de los más allegados al Señor. Podemos decir que Cristo habla por boca de David y dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Aquí se habla de Judas como un hombre a quien el Señor le ha dado paz y que lo tiene en alta estima, y es de gran confianza. Recordemos que Judas era el tesorero, el que disponía del dinero, y por cierto que no era muy honrado, porque parte de ese dinero iba a parar a sus propios bolsillos. La Biblia dice que Judas era ladrón, Juan 12, versículo 6, pero a pesar de eso, era uno de los que tenían el alto honor de sentarse a la mesa con el Señor, y precisamente que estando el Señor con los 12, celebrando la cena de la Pascua, la noche antes de ser crucificado, dio a conocer el cumplimiento de la profecía, que 1000 años antes había sido dicha por boca de David. Oigamos las palabras del Señor Jesucristo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 13:18. Los discípulos se inquietaron con esta declaración, porque no sabían a cuál de los 12 le estaba cayendo esta profecía, porque los 12 comían pan con Cristo a la mesa. Pero el Señor aclara la situación y dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Juan capítulo 13, versículos 26 y 27. ¿Qué significaba el pan mojado? Lo explicaremos más adelante. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la crucifixión, explicamos que el pan mojado era la porción más exquisita que se servía a la mesa, y era dedicada a la persona más importante del grupo. En este caso, la persona más importante era el Señor Jesucristo, y el pan mojado, o sea, la porción más exquisita de la mesa, era para él. Pero él no la tomó, antes bien honró a Judas, y a manera de una despedida le brindó lo mejor de la comida. Lo demás, conforme a la traición, ya todos sabemos cómo se desarrollaron los hechos. Ahora veamos otras profecías que se cumplieron el día de la crucifixión. Y tenemos que los discípulos se iban a apartar de él, del Señor, cuando lo hubieran herido. 750 años atrás, el profeta Zacarías escribió: hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7. El cumplimiento lo tenemos cuando el Señor les dice, después de haber tomado la cena: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. Como podemos observar, ya el Señor lo sabía, que sus discípulos lo abandonarían en el momento de la dura prueba. Pero de pronto se oye la voz de Pedro, queriendo invalidar la profecía, y le dice al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Simón Pedro insiste de nuevo y le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, versículos 33 al 35. No podemos poner en duda que los discípulos en verdad amaban al Señor, pues después de Pedro, los 10 restantes, con una firme decisión, le prometen al Señor que con todo gusto darían la vida por él. Pero el Señor sabía que esas palabras perderían efecto dentro de unas pocas horas. Hay un dicho que dice que fácil es prometer, difícil es cumplir. Lo mismo había sucedido con los israelitas en el tiempo de Josué, y oigamos sus palabras. Les dijo Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué 24, versículos 15 y 16. Lo prometieron, pero no lo cumplieron. Luego se apartaron de Jehová y sirvieron a los dioses amorreos, y eso lo confirma la Escritura en los libros subsiguientes al libro de Josué.
Ahora los discípulos prometen hasta morir por Cristo si es necesario, pero nunca la palabra del hombre puede pasar por encima de la palabra de Dios, y a las pocas horas, cuando el Señor está siendo maltratado cruelmente por los soldados del sumo sacerdote, en el patio de la casa, el apóstol Pedro es interrogado por oficiales y sirvientes para conocer su posición con respecto al Señor Jesucristo. Y él no solamente niega, sino que maldice al confirmar que ni siquiera le conoce. Mateo 26, versículos 69 al 74. Y mientras esto sucedía en el patio del sumo sacerdote, los demás discípulos comienzan a dispersarse. Y al siguiente día, cuando va el Señor con su cruz hacia el Gólgota, se encuentra solo, pues el rebaño se ha dispersado, tal como Dios lo había dicho por medio del profeta Zacarías 750 años antes. Otra profecía cumplida fue el silencio que Cristo guardó delante de sus acusadores. Por lo general, a la mayoría de los presos se les condena por lo que han hecho, no por lo que ellos son. A Cristo se le condenó por lo que era, no por lo que había hecho. Cuando él declaró que era el Hijo del Bendito, los sacerdotes no lo soportaron, y ese fue el único delito, según ellos, para condenarlo a la muerte. Luego vinieron los golpes, las blasfemias, las injurias, las burlas, los varazos, los azotazos, las escupidas en el rostro y toda la maquinaria que Satanás pudo mover para lanzarla contra el Señor. Y tanto los sacerdotes, los fariseos y los ancianos, junto con el pueblo y los soldados romanos, como fieras salvajes, disfrutaron de su víctima a más no poder en esa mañana antes de la crucifixión. Pero ante todo ese sufrimiento, el Señor guarda silencio, a tal grado que hasta el propio gobernador se asombraba porque no escuchaba ninguna protesta de parte del Señor. Y ese silencio también ya estaba profetizado en Isaías 53:7, y citamos: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por lo general, cuando hay un juicio en una corte, el preso es quien tiene que estar nervioso, pero en el caso de Cristo sucede al revés, pues él está tranquilo y Poncio Pilato se encuentra turbado y maravillado de que Cristo no apele a ninguna defensa. Y es que todo esto estaba encerrado dentro de la profecía. Ya en el Gólgota se cumplieron también otras profecías. Explicamos que la secta católico romana le adjudica 3 caídas a Cristo en su camino hacia el Gólgota, las cuales son dramatizadas en los viacrucis de la famosa Semana Santa. Pero eso no es más que una comedia barata que el diablo se inventó para compungir a un gran número de pecadores el Viernes Santo. Explicamos que el Señor no cayó ni una tan sola vez. La Biblia no menciona esa historia. Recordemos que el trabajo de las religiones y sectas es inventar historias que ni por cerca aparecen en la Biblia. Y ahora pasamos al momento cuando nuestro Señor está crucificado. Él alza la voz y exclama: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito de angustia, cuando el Señor está cargando con el pecado del mundo, fue registrado por la profecía en el Salmo 22, versículo 1, 1000 años antes por boca de David. También en este Salmo 22 se profetizan las burlas de los sacerdotes al pie de la cruz. Y en el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El día de la crucifixión, los soldados romanos, que por cierto no conocían nada de las Escrituras, no se imaginaban que ellos también estaban siendo parte de una profecía, cuando echaron suertes sobre los vestidos del Señor, para ver quién se quedaba con ellos. Mateo 27:35. El apóstol Juan nos amplía esta profecía cuando nos habla de una túnica sin costura, que por no romperla, mejor echaron suertes para que uno solo se la llevara entera. Juan 19, versículos 23 y 24. En el Salmo 69, versículo 21, dice la palabra: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando el Señor pendía de la cruz en su gran angustia, y ya para entregar el Espíritu al Padre, dijo: sed tengo.
Juan 19:28. Cuando los soldados oyeron que Cristo tenía sed, y aquí es necesario aclarar que Cristo no le pidió agua a nadie, él solamente dijo, sed tengo. Y cuando los soldados escucharon estas palabras, empaparon una esponja con vinagre y con hiel, y le dieron a beber, pero él no lo tomó. Mateo 27:34. Por otra parte, el profeta Isaías profetizó que Cristo iba a ser contado entre malhechores, Isaías 53:12. Y la profecía se cumplió, pues cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, ese mismo día crucificaron a dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y el Señor en medio de ellos. Pero también la Escritura nos dice en Isaías 53:9 que los ricos iban a tomar parte en su sepultura. Y explicamos que cuando el Señor murió en la cruz, los discípulos no se atrevieron a pedir el cuerpo, porque en ese tiempo la situación política religiosa estaba muy tensa entre el pueblo y los gobernantes, y sus vidas peligraban si se declaraban partidarios de Cristo, aún para enterrar su cuerpo. Recordemos que la gente religiosa siempre ha sido muy violenta. En los tiempos de la independencia de Centroamérica, Roma, con su fatídica Inquisición, había decretado que si un católico ayudaba en el entierro de un evangélico, a este católico se le aplicaba la pena de muerte, y muchos creyentes evangélicos algunas veces preferían ver cómo los animales despedazaban el cadáver de su pariente antes que atreverse a enterrarlo, porque sus vidas corrían peligro. Y volviendo a la crucifixión, esa fue la razón por la cual dos hombres ricos e influyentes en Jerusalén, como ser Nicodemo y José de Arimatea, fueron los que se encargaron de desclavar el cuerpo y bajarlo de la cruz, y seguidamente lo prepararon con ungüentos aromáticos como 100 libras. Explicamos que estas 100 libras de ungüentos aromáticos eran muy caras. Para comprar esto se necesitaba lo que un obrero podía ganar en todo un año. Pero José de Arimatea y Nicodemo eran hombres muy ricos y tuvieron el alto privilegio y el alto honor de atender al Señor en esta forma en el momento de su muerte. La crucifixión es el acto más doloroso en el ministerio del Señor Jesucristo, donde la muerte se dejó sentir en todas sus manifestaciones. Pero gracias sean dadas a Dios por ese sacrificio, porque de esa preciosa sangre que fue derramada depende la salvación del mundo. Todo aquel que reconozca este sacrificio y se incline reverente ante este Cristo Redentor, gozará de la salvación y de la vida eterna. Pero todo aquel que le rechace y no reconozca su sacrificio, mejor le fuera no haber nacido en el mundo, porque Dios no puede ser despreciado. Y la condenación eterna en el lago de fuego será el pago que Dios le dará a todo aquel que, amparado bajo el ropaje de las religiones y sectas mundanas, desprecien el sacrificio que Cristo en la cruz hizo por ellos. Recordemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado amigo, abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo hoy. Arrepiéntase de sus pecados y usted habrá pasado de una condenación a una salvación y vida eterna. Y así, de esta forma, estamos dando por finalizado este interesante tema sobre la crucifixión. Desde Tegucigalpa, Honduras, Hernán Sauceda Mencía, siervo del Señor, agradece infinitamente su atención. Que el Señor le bendiga. Ooh.
Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven mis carnes estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado